Ya casi para terminar con el tema Erbium y poder pasar a los otros láseres también. Como les decía, el trabajo de fototipos altos no tiene por qué verse esto relegado, postergado. Finalmente, si el paciente tiene un problema como el melasma, que ya estamos hablando de algo completamente distinto, yo siempre concientizo a los pacientes que tienen melasma en entender la cruda realidad, ¿no? Que el melasma es una enfermedad crónica que no tiene cura. Si a partir de ahí el paciente entiende que lo que vamos a hacer es mejorar temporalmente sus manchas, lo podemos hacer con una crema, lo podemos hacer con un peeling, lo podemos hacer con láser, lo podemos hacer con lo que quieran, ¿de acuerdo? Con el láser va a haber resultado quizá en poco tiempo, pero tarde o temprano va a regresar. Si yo no tengo los cuidados y genero con el láser una inflamación, seguro va a regresar rapidito, ¿no? Y me va a ir peor. Pero la idea es, yo en esos pacientes, por ejemplo, he optado cuando quieren tratarse con láser, inclusive yo pareciera en ese tipo de consulta de paciente de melasma, que yo lo estoy intentando convencer de que no se lo haga, ¿no? Porque le muestro más bien todo el lado feo, ¿no? No por el lado de los resultados, sino por el lado de la inversión, ¿no? O sea, para mí no hay una cosa más desagradable que invertir en algo y no ver el resultado, ¿no? Entonces, si aún así el paciente decide hacerlo, yo lo que hago es una ablación no muy fuerte y continúa con cremas despigmentantes, ¿no? Para ayudar a prevenir, a que esto no vuelva a salir. Y ahora hay opciones de despigmentantes que pueden tener resultados, digamos, moderados, ¿no? Seguimos entonces, ¿no? Aquí más allá del tema del resultado, porque no es la intención de la foto, es el hecho que hemos trabajado con fototipos bien altos, ¿no? Tengo una paciente venezolana, morena completamente, que tiene una cicatriz por una operación en la cadera, y la cicatriz yo la he mejorado con CO2. O sea, uno dice, ese fototipo ni hablar, ¿cómo le vamos a hacer CO2? Pero bueno, se trata de no generar una ablación muy fuerte. Ahí lo que estamos haciendo es usar un CO2 fraccionado en el área de la cicatriz, que de por sí es un área que ya está hipopigmentada. Entonces, sí hay cosas que podemos hacer y no nos debiera limitar el tema del fototipo del paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? en el caso de las manchas, ¿no? Del melasma, o sea, un resultado que es importante, pero insisto, el paciente tiene que entender de que no le estamos curando, ¿no? Que finalmente va a pasar un tiempo y probablemente la mancha va a regresar, ¿no? Neodimio IAC sirve para hacer tensión, ¿de acuerdo? Para arrugas superficiales, por supuesto, y ayuda mucho lo que se llama el black pill, ¿no? Que es colocar carbonilla en el rostro y sobre esa superficie negra en la piel disparar con láser, ¿no? Lo que genera es un calor en la epidermis que finalmente lo que decíamos y el objetivo es que desarrollo, que genere calor a nivel de la dermis y eso traiga como consecuencia la formación de colágeno. Entonces, hay otros métodos en donde se genera el calor profundo, lo cual estimula, como decíamos, la colagénesis, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que le hacen dos cosas con el neodimio, ¿no? En una primera, los puntos de tracción, ¿no? La misma zona en donde pondríamos un hilo tensor, por ejemplo, ¿no? Es un calor que va más profundo, más focalizado. Como ven, se hacen dos disparos en cada sitio porque es como un anclaje, es como generar un tema, entre comillas, de fibrosis en esos puntos, para inmediatamente después, en un segundo abordaje, pasar generando calor. Y ese calor es el que finalmente va a traer la tracción en la piel, ¿no? Entonces, el neodimio es utilizado ya más allá de la depilación, más allá de algunas cosas. Y ojo, miren cómo inclusive estamos pasando y hay área con vello. Y uno diría neodimio, pero entonces, cuidado, se va a depilar y hay pigmento. Entonces, no, está puesto es un pulso que en ese equipo dura hasta 1 minuto. Cuando hablamos de láseres hablamos de pulsos en milisegundos, en nanosegundos, los Q-switch, ahora los picosegundos en los Q-switch que van muy bien, pero aquí estamos hablando de un pulso que dura hasta 1 minuto. O sea, durante todo 1 minuto está generando calor, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco distinto a lo convencional en cuanto al láser.
la pieza de mano no está en contacto directo con la piel, o sea, estamos descentrando el disparo, lo que estamos generando es calor, ¿no? Y respecto al CO2 fraccionado, que es probablemente lo que más se utiliza, como les decía, lo que más utilizamos todos, hay que entender que hay una fracción o un punto en donde cae el láser, pero en los alrededores va a generar un efecto que puede ser de coagulación, de aumento de la temperatura, una vaporización. Entonces no es solo en dónde cae la afluencia o la energía del láser, sino lo que genera también alrededor, ¿no? Por eso es que esta tecnología fraccionada ha tenido tan buenos resultados, ¿no? Si queremos comparar un poquito, ¿no? El Erbium Jack sería para arrugas más superficiales y el CO2 para arrugas un poco más profundas. Las discromías, fototipos altos, de pronto podrían ir mejor con Erbium Jack y las secuelas y cicatrices profundas van en definitiva mejor con el CO2. La recuperación puede ser más rápida en el Erbium Jack y a cambio de eso el CO2 me permite también sacar lunares, verrugas, algunas otras cosas de la superficie de la piel. Como decía, rejuvenecimiento para mí no es solamente hacer el resurfacing, ¿no? Cuando yo tengo al paciente ya acostado en la camilla y voy a comenzar, le comienzo a preguntar, ¿y este lunar que tienes aquí? ¿Quieres que lo saquemos? Mira, aquí hay una aspereza, ¿no? una queratosis, voy a comenzar sacando esto, ¿no? Entonces, en la misma sesión, o sea, no es solamente el ponerse en modo fraccionado y en disparar como loco por toda la piel, ¿no? Entonces, nuevamente, las indicaciones, cicatrices, secuelas de acné, poros abiertos, discromías, melasma, queratosis, hiperplasias sebáceas, angiofibromas, léntigos simples. En la rinofima va espectacular porque quita el volumen producido por los quistes sebáceos a nivel de la nariz, y las verrugas planas, que son otra aplicación. Ya entrando a algunos resultados, ahí la región glabelar, por ejemplo, ¿no? Vemos como en una sesión estas líneas que ya estaban ahí de manera pasiva, ¿no? Estimulamos el colágeno y vemos los cambios importantes aquí, ¿no? Resultado de una sola sesión, ¿no? En cuanto a las líneas de expresión en la zona de las patas de gallo, ¿no? Para esa misma paciente, inclusive la bolsa del párpado, ¿no? Tuvo un efecto satisfactorio y hemos reducido también un poco la redundancia de su párpado superior. En pieles más claras, insisto, se puede trabajar con parámetros un poco más altos, ¿no? Aquí, por ejemplo, respecto al código de barras, ¿no? En esta paciente, por ejemplo, hay una mejoría importante en cuanto a su código de barras y en general, ¿no? Las líneas se trabajó todo el rostro, ¿no? Pero aquí lo que quiero mostrar es un poco el tema del código de barras, que son líneas que son un poco más profundas, ¿no? Otra vez el paciente de las queratosis, ¿no? Como les decía, no es solamente mejorar la piel desde el punto de vista de tensarla, sino también de sacar las otras cosas que hay ahí. Bueno, esta transparencia que la vimos también, que es respecto a la recuperación. Y aquí quiero mostrarles algunos casos. Yo he venido trabajando, además del CO2, con la combinación de CO2 y plasma rico en plaquetas, en el mismo paciente y en el mismo momento, ¿no? Aprovechando todos los canales por los que entró la energía del láser, ya no inyecto el plasma rico en plaquetas, sino que se gotea sobre la piel y se masajea, ¿no? Se hace penetrar a partir del masaje, ¿no? Entonces aquí tenemos una paciente, por ejemplo, 30 días después. Casualmente, este fue el tema de la maestría que hice respecto al CO2 y plasma en el mismo paciente, ¿no? Lo que he querido demostrar al final es que yo lo utilizo más para ayudarme a prevenir la hiperpigmentación en los fototipos altos, para prevenir la aparición de granitos que a veces se generan en un paciente que todavía tiene acné activo y le hago un CO2, puedo alborotarle un poco el acné, más allá de que muchos lo ofrecen para, por calor, matar las bacterias. Hay pacientes que les ocurre el efecto adverso también, que es el aumento. Me ayuda a que la recuperación de ese paciente sea más rápida, ¿no? Entonces aquí en primer caso, esta paciente lo que para mí es más notorio fue esta huella de varicela, ¿no? Que la tiene aquí y después de 30 días había mejorado considerablemente. Luego vamos a ver otras fotos de ella.
fototipos altos, ¿no? Miren esa disminución de los surcos, un poco inclusive, como se trabajó todo el rostro, el levantamiento de las cejas, ¿no? Al momento que se hizo ese rejuvenecimiento, este paciente ya viéndolo al día 30, ¿no? Vemos la mejoría en los surcos, vemos un poco el tema de los párpados, la línea, por supuesto que lo hemos visto ya previamente, la misma paciente en la que hace un momento vimos los surcos, vemos cómo en general mejora el aspecto de los párpados, mejora la zona del mentón. Por ejemplo, aquí los surcos nasogenianos, ¿no? O la mejoría en las líneas del entrecejo. No ha desaparecido, por supuesto, pero sí hay una mejoría en la paciente, ¿no? Y que es un poco, este es el cómo va quedando la piel cuando nosotros hacemos el CO2 fraccionado. Yo tengo una técnica que me funciona bien, que es ir montando los disparos. Yo paso una sola vez, pero en esa vez los disparos se montan entre un 30 y 50%, uno sobre el otro. Entonces, para algunos será como pasar 2 veces seguramente. Cuando yo recién usaba el CO2 fraccionado hace algunos años, sí, así es, ¿no? De entre más o menos 30%. Cuando yo comenzaba, los primeros casos que tuve de pigmentación producida por láser de CO2, me comenzó a llamar la atención que a pesar que yo trabajaba todo el rostro, la pigmentación siempre en las áreas que aparecía tenía la forma del disparo. ¿De acuerdo? Entonces, esta técnica permite un poco difuminar la forma de ese disparo. ¿De acuerdo? Yo aquí, por ejemplo, uso un disparo que es en forma de hexágono. Y los invito a que busquen los hexágonos. No se ven, ¿no? Entonces, a veces ocurre que cuando hace uno disparos cuadrados, rectangulares, termina quedando la disposición muy simétrica y de pronto, si les ha ocurrido, las pigmentaciones a veces vienen como líneas, ¿no? O vienen en franjas en algunas zonas, ¿no? Cuando he comenzado a usar esta técnica me ha funcionado desde la perspectiva de la pigmentación, o sea, ya difícilmente viene un paciente pigmentado, ¿no? Esta paciente, en esta misma paciente vamos a ver un poco eso, ¿no? Los disparos se van dando uno al lado del otro con un poco de superposición entre ellos. Y en esta técnica, inmediatamente terminado el láser, se aplica el plasma rico en plaquetas y se masajea para que penetre. La única forma que yo tenía de demostrar los beneficios del plasma, o de pronto, no la única, pero la que me pareció la más adecuada, era en cada paciente del estudio trabajar todo el rostro con láser de CO2 y solamente a la mitad del rostro ponerle plasma rico en plaquetas y a la otra mitad no. ¿De acuerdo? Entonces, en esta paciente, pues, se puede ver ahí, ¿no? Esta fue la mitad a la que no le pusimos y en esta mitad colocamos el plasma rico en plaquetas. Voy a mostrarles un poco la evolución de ella, ¿no? En la zona en donde no se aplicó el plasma, de manera habitual nosotros ponemos al paciente una crema vaselinada, en el momento a veces le ponemos algo descongestivo para que calme un poco la sensación que puede dejar la piel después de la realización del láser, ¿no? Y comienza aquí nuestra evolución. En el día 2 comenzamos, digamos, no hay un cambio importante, ligero eritema que es mayor del lado donde no pusimos las plaquetas versus el otro. Pero para el día 3 sí ya comienza a notarse un poquito más ese cambio, ¿no? Ya comienza a hacerse un poco más evidente, si bien aquí están más secas los puntitos del láser, sí comienza a hacerse un poco evidente el hecho de la aparición o la disminución del eritema, que es más marcado en un lado que en el otro, ¿no? Para el día 4 inclusive casi se delinea, ¿no? Y a partir de aquí pasó esto muy gracioso, ¿no? Aparecieron unos granitos en esta parte, en esta mitad, en la otra no, ¿no? Es una de las cosas que también se demuestran con el estudio. Pero ahí ya se está pelando, digamos, en el día 5, día 6, hubieron esos cambios, ¿no? Esta es la paciente 30 días después, ¿no? Miren este surco versus este, ¿no? Esta es la foto inicial, ¿no? La foto base.
Pues miren este surco versus este de aquí, ¿no? Y en el caso de ella, es, como les decía, lo que me comenzó a mí a llamar la atención fue su huella de varicela que tiene en la frente, ¿no? A esta paciente yo le hice una segunda sesión. Es una chica que trabaja en la clínica conmigo, ¿no? Que se prestó su rostro para la investigación. Le hice una segunda sesión inversa, ¿no? O sea, en el lado donde trabajé con plasma, ya no le puse plasma, y en el lado que sí, para intentar compensar eso en el tiempo. Esta foto es un año después de esas dos sesiones, ¿de acuerdo? La huella de varicela, que no está, independientemente, más allá de esto, que si en el tiempo se logró emparejar un poquito, la disminución de los surcos, que fue más evidente y demás, lo de sus poros abiertos, las huellas del acné, ¿no? Y esa mejoría se dio con 2 sesiones. Sin embargo, con ella yo aprendí una cosa que no siempre nos damos el gusto de ver en los pacientes, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos 1, 2 sesiones, hacemos el rejuvenecimiento y de pronto, independientemente del resultado bueno o malo, el paciente lo dejamos de ver y no podemos evaluar eso en el tiempo. La ventaja de tenerla ahí a ella cerca fue el poder hacer ese seguimiento al año, ¿no? Y fue inclusive a pedido de ella, ¿no? Que viene y me dice esto: doctor, yo siento que mi piel está todavía mejor ahora que cuando hicimos los láseres. Entonces se tomó la otra foto y eso se pudo un poco evidenciar, ¿no? ¿Qué es otra cosa que hago ahora aprovechando el CO2, ¿no? Hay, por ejemplo, cicatrices, como la de este paciente, que la van a ver ahorita, ahí debajo de la nariz, ¿no? En donde aplico láser de CO2 e inmediatamente después también aplico el plasma rico en plaquetas. Ese cordón fibrótico de la cicatriz se suelta rápidamente, ¿no? Hay todo un tema ahora respecto a cómo introducir drogas en la piel a través de la radiofrecuencia, del láser fraccionado, de las ondas de choque y de algunas otras cosas, ¿no? Entonces, entre las tantas cosas está el láser CO2 fraccionado, ¿no? Como ven ahí, más allá de la técnica de aplicación, lo que estoy haciendo es abrir canales, ¿no? Entonces, la siguiente etapa a esto es que inmediatamente después en ese mismo paciente ya solamente colocamos el plasma rico en plaquetas. En cicatrices hipertróficas, no en esta, porque aquí lo que se colocó fue plasma, pero en otras cicatrices hipertróficas, inclusive estamos haciendo esto con triamcinolona, ¿no? Ya no infiltrarla, sino meterla a través de estos mismos poros, ¿no? Ya si es una cicatriz muy abultada, sí combinamos las 3 cosas, ¿no? El láser de CO2, la infiltración y finalmente la aplicación de triamcinolona y masajearla, ¿no? Los resultados están, ¿no? O sea, como le digo, yo pienso en el CO2 con plaquetas más desde el punto de vista de la prevención de complicaciones que de los resultados a largo plazo, ¿no? A largo plazo probablemente tienda a uniformizar la parte que se trabaja con plasma y la que no, lo que significa de que igual vamos a tener un buen resultado a largo plazo, pero me ayuda a que ese paciente tenga menos días de para, porque la recuperación es un poco más rápida, y me ayuda a prevenir la aparición de los efectos secundarios, ¿no? Contraindicaciones, por supuesto, los tratamientos con isotretinoína, aunque hoy en día es controversial. Hay quienes dicen que han hecho láser en pacientes aún tomando isotretinoína, hay quienes dicen que si las dosis no superan los 10 miligramos por día, como es en el caso de la seborrea, ¿no? de algunas patologías que se tratan con dosis más bajas. Sin embargo, yo la verdad no me he aventurado todavía a trabajar, prefiero darle tiempo al paciente, que termine su tratamiento, que pasen 3 meses, y después de 3 meses, algunos esperan 6, yo espero 3, y no he tenido hasta el momento problemas de pigmentación. Las actualizaciones dermatológicas de Brasil que salieron ahora en este año, en 2016, donde habla de tratamiento con isotretinoína 0.5 miligramos kilo por día y CO2, al igual que con depilación sin ningún efecto. Digo que lo hagan. Claro, sí, que claro, ya hay estudios.
Hay estudios, ¿no? O sea, por supuesto, hay estudios, ¿no? Hay, por ejemplo, antes se decía que, por ejemplo, el láser fraccionado versus la aplicación de Botox, ¿no? ¿Qué pasaba si yo ponía Botox y a los pocos días hacía láser? Ya se ha demostrado con estudios histológicos que en realidad el efecto es a niveles completamente distintos. Entonces, si el Botox ya penetró, no se va a ir el efecto. Con el ácido hialurónico es otra cosa, ¿no? Pero con el Botox en particular no se disminuye el efecto del Botox cuando se hace láser fraccionado, ¿no? Y si uno espera 10 días, plancha la cara. Sí, y es mejor. Entonces, yo igual, como regla, sigo diciendo, antes del láser, nada. Después del láser, todo, ¿no? Entonces, posterior al láser, vienen todos los complementos, ¿no? Que si poner Botox, que si poner un hialurónico, que si poner algunas otras cosas, ¿no? Los fumadores son muy importantes, Sí. tener en cuenta el fumador ahí. Sí. Contraindicación, pero como... Sí, y lo que yo siempre digo, ¿no? Para mí todavía la contraindicación más absoluta son los pacientes con problemas mentales, ¿no? Y no hablo solamente de psiquiátricos esquizofrénicos, ¿no? Sino hablo también de pacientes que tienen una expectativa muy fuera de la realidad, ¿no? Yo prefiero no trabajar, ¿no? Prefiero decirles, no, señor, no vamos a poder cumplir con lo que usted dice, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Y luego vamos a tener ese paciente exigiendo resultados, ¿no? Al inicio, cuando yo comenzaba con CO2, me entusiasmaba diciendo 1 o 2 sesiones, sí, no se preocupe, los cambios los va a ver al mes. Y de pronto no es así, los cambios se van dando, son importantes, pero la producción de colágeno se da 3 meses, 6 meses, algunos dicen 1 año, ¿no? Entonces, ahora prefiero decirle a los pacientes, vas a ver un cambio importante en los primeros 2 meses, pero cuando hayan pasado 6 meses, 9 meses, vas a seguir viendo los cambios, ¿no? Entonces, ya el paciente se va con una expectativa más cercana a la realidad, ¿no? O sea, cuando menos va a esperar un poquito más y no lo voy a tener a los 2 meses regresando a decir yo me veo igual, ¿no? Esos pacientes de yo me veo igual hay que buscarle las fotos para demostrarle que no es correcto lo que dice, pero ya es una incomodidad, ¿no? Es hasta una pérdida de tiempo ponerse a buscar la foto solo para demostrarle que sí hay cambios, ¿no? Entonces, para mí una cosa que también que es importantísima, a pesar que siempre la divulgo y a veces a mí mismo me es difícil, llevar un control muy estricto de las fotografías, pero sí es importante, ¿no? Es muy importante y lo digo porque yo ando tomando fotos, pero algunas, digamos, porque salí apurado del consultorio hacia el área de tratamiento, la tomé con el celular, después lo bajo en un archivo de la computadora, luego las otras fotos las tengo todas en un disco duro externo, entonces hay que ser un poco disciplinado, ordenado con eso. Hay centros que han centralizado eso y se toman todas las fotos en un mismo ambiente para hacerlo con una misma condición de luz artificial, a una misma distancia, con una misma cámara, que es, digamos, la manera óptima cuando uno quiere presentar trabajos, ¿no? Pero más allá de eso, sí es importante tener un poco de disciplina en el tema de las fotografías de todo, ¿no? O sea, no solamente del pre y el post, sino de cada consulta, cada visita del paciente, ¿no? Porque de pronto me ha servido en alguna oportunidad para determinar que una mancha que el paciente decía que le había salido recién, en realidad la tenía desde 2 meses atrás, ¿no? Entonces, cada vez que el paciente pisa mi consultorio, intento sacarle una foto para tener siempre un registro lo más detallado posible, ¿no? El embarazo, lo de siempre, ¿no? Más por aquello de que no habría cómo demostrarle a la mujer que la complicación que es de su embarazo no estuvo en función con el láser. Por otro lado, si pensamos en que hay un efecto de inflamación, que va a haber algunos componentes sanguíneos viajando y demás, por supuesto que es mejor no hacerlo en mujeres embarazadas. La lactancia materna, lo mismo. Infecciones activas, ¿no? El acné activo sería una excepción, porque sí se puede tratar acné activo, ¿no? Expectativas poco realistas, como decíamos, ¿no? Y pacientes que no cumplen con los requisitos, sobre todo con la protección, ¿no? El uso de bloqueador, la fotoexposición. En Lima tenemos unas estaciones muy marcadas, ¿no? En cuanto al verano es 3 meses de sol, que todo el mundo está buscando la sombra, y cuando tenemos invierno, o sea, son prácticamente los otros 9 meses del año que no vemos el sol. Lima es gris, ¿no? Entonces, sí procuro que en ese tipo de pacientes es mejor tratarlo solamente en invierno, ¿no? A pesar de que me ha tocado en algunos momentos estar en Centroamérica y
no harían absolutamente ningún tratamiento si es que las cosas fueran solo verano-invierno, ¿no? Porque ellos tienen sol todo el tiempo, en Panamá tienen fototipos altísimos, en Venezuela, en Colombia, entonces no usarían láseres, no tendrían tratamientos, ¿no? Entonces se trata de adecuar y que el paciente comprenda que tiene que cuidar su inversión, ¿no? De tiempo y sobre todo de dinero, ¿no? Entonces, si va a hacérselo por hacérselo y no va a cuidar su inversión, seguro no va a ver los resultados, ¿no? Previo al tratamiento, siempre el consentimiento informado, ¿no? Informar al paciente de todas las posibles complicaciones. Si no las hay, va a estar contento, pero si las hay y no se lo dijimos, el problema lo tenemos nosotros, ¿no? Si se está usando sedación, el paciente debe firmar otro tipo de consentimiento, ¿no? Si se está usando, sobre todo, todo este tiempo he realizado solamente una vez a una paciente un rejuvenecimiento facial bajo sedación, digamos, anestesia general, ¿no? Todas las demás veces con un anestésico tópico es suficiente, y en pacientes intolerantes o que hacen reacciones alérgicas, en algunos casos lo he hecho hasta con compresas frías y ha funcionado, ¿no? ¿Qué antibiótico? Yo particularmente no uso antibióticos, ¿de acuerdo? Tampoco preparo a los pacientes. Aún un paciente con melasma, aún un fototipo alto, no, por lo general no los preparo. No digo que no lo hagan, ¿de acuerdo? Igual, no digo que no lo hagan, ¿de acuerdo? Hay quienes lo hacen y lo hacen bien. Yo no lo hago, por ejemplo, y con el C2 tengo 6 años por lo menos, y no he notado diferencia entre los colegas que preparan y el trabajo que yo hago, ¿no? El antibiótico profiláctico, digamos, por ejemplo, si hay un paciente con un acné que todavía está activo, es controversial. Yo prefiero, en muchos casos me ha pasado, convencer al paciente de primero hacer un buen tratamiento de isotretinoína, terminar y luego borrarle todo lo que quiera borrar. Yo prefiero eso, ¿no? En aquellos que porque viajan, porque no viven ahí, porque quieren trabajar con las secuelas por un tema laboral o por verse mejor, entonces en algunos casos he dado, por ejemplo, antibióticos vía oral para disminuir el acné que hay en el momento y luego poder hacer una semana después el tratamiento. Pero no es una regla, ¿no? Particularmente no lo utilizo mucho. Bloqueador solar sí, importantísimo, ¿no? Independientemente de la época del año. Ya sabemos que el manto de nubes filtra muy poco la radiación ultravioleta, se da igual, entonces es mejor que se fotoproteja independientemente de la época del año. El profiláctico antiviral sí, sobre todo en pacientes con antecedentes de herpes, ¿no? Yo lo hago con valaciclovir, es más costoso, etcétera, pero sí la posibilidad es prácticamente cero de que haya brote, ¿no? Entonces, profilaxis, yo doy 4 tabletas de 500 miligramos el día previo y 4 el mismo día del tratamiento y ya está, ¿no? Y me olvido, ¿no? Limpiar el área con jabón antibacterial y agua. Si se limpia con alcohol, esperar que seque bien el alcohol antes de continuar con el tratamiento, ¿no? Durante el tratamiento, seleccionar, por supuesto, los parámetros adecuados. Yo siempre digo, no es prender la aplanadora y pasarla por encima de la cara. Se trata de ver cuál es el parámetro adecuado para cada paciente. Proteger las áreas no tratadas con una gasa o una toalla húmeda, como pueden ser los párpados. En pacientes, por ejemplo, que tienen la boca muy abierta, ¿no? Digamos, hay imprognatismo, hay algo que genera que la boca quede abierta, proteger un poco siempre los dientes. Se recomienda utilizar siempre un extractor de humo en el ambiente donde se trabaje, gafas de protección, que siempre es importante, ¿no? Yo no he usado protectores intraoculares, se recomienda el uso. Yo a veces prefiero inclusive poner mi dedo encima del párpado del paciente para fijarlo como límite antes que poner un protector intraocular. He visto muchos casos de complicaciones por el uso del protector, úlceras corneales, un montón de cosas, ¿no? Entonces, en realidad yo prefiero no usarlo, inclusive en los casos, por ejemplo, de las manchas de vino pordo, lesiones vasculares en niños pequeños que están sedados, que trabajamos con anestesiólogo. Aún en esos casos no pongo protectores intraoculares, ¿no? Posterior al tratamiento, en la medida que no sea un cutis muy grasoso o un acné que esté activo, vaselina de manera oclusiva, hidrata también. Por supuesto que tienen montones de productos en el mercado que se pueden utilizar. El Aquaphor, se puede usar Cicaplast, Cicabio, todos estos productos que pueden ayudar. El uso de compresas frías en aquellos pacientes que tengan una sensibilidad alta. Yo evito
medida de lo posible, que el paciente tome un antiinflamatorio, que haga algo de eso, ¿no? Si nosotros estamos queriendo generar un efecto de inflamación y le damos un antiinflamatorio, le ponemos un corticoide, nosotros mismos nos estamos poniendo la zancadilla, ¿no? Entonces, yo lo evito, concientizo al paciente, siempre les digo lo mismo, la sensación que tienes en este momento, dentro de 15 minutos bajó a la mitad y dentro de 2 horas no sientes nada. Y cuando regresan a la semana o los 10 días a su control, cuando regresan a la siguiente sesión, siempre les pregunto, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Y las molestias cuánto duraron? No, sí, doctor, tenía razón, a las 2 horas no. Entonces ya el paciente sabe cuáles son los límites, ¿no? O sea, no, al inicio yo usaba tontamente algunas estrategias de tipo, no te preocupes, no va a doler. Sí duele, pues sí se siente calor, ¿no? Entonces no podemos engañarlo. Es mejor que sepa que va a haber una sensación. Pero yo a veces ya los bromeo y les digo esto, mira, hasta ahora a mí nadie me ha pateado, nadie me ha pegado, nunca hemos suspendido un tratamiento a la mitad, entonces no creo que vayas a ser el primero y listo. O sea, ya el paciente sabe que es algo que es tolerable, ¿no? Por supuesto, los varones siempre tenemos el umbral más bajo, somos más intolerantes, somos unos engreídos y siempre los pacientes varones tienden a requerir mayores mimos al momento de la sesión. A mí me demoran más nada más, ¿no? O sea, avanzo un poco, paro, avanzo otro poco, vuelvo a parar, le voy conversando y es una manera de tener al paciente un poco más tranquilo, ¿no? Y evitar en los días posteriores, digamos, calor, ¿no? Calor localizado, no estar en la cocina, no estar planchando, si trabaja en un área muy caliente, evitarlo, ¿no? Y lo importante, ¿no? La personalización del tratamiento, o sea, entender que de lo que se trata es de pacientes, ¿no? De personas. Cada una tiene una necesidad que puede ser muy diferente unas de otras, ¿no? Entonces, ya no solo por su fototipo, sino por el tipo de arrugas, si además tienen alguna otra condición. Entonces, siempre hay que individualizar eso, ¿no? En el caso de opciones, ¿no? El rejuvenecimiento con CO2, microrejuvenecimiento, digamos, o una ablación más suave con el Erbium YAG, tensado facial con neodimio. Se pueden combinar, por supuesto, técnicas. Yo no lo uso con mucha frecuencia, pero sí he tenido pacientes a los que les he hecho, por ejemplo, primero un láser de CO2 fraccionado y luego he pasado encima con un Erbium haciendo una ablación suave, ¿no? Entonces he tenido resultados. Lo he usado, por ejemplo, en pacientes con manchas, lo he usado en pigmentaciones no melasma, digamos, ¿no? Radiofrecuencia se puede combinar también con Erbium, con CO2, el uso del CO2 con plasma rico en plaquetas, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo vamos a hacer un pequeño ejercicio mental, ¿no? Pensando en esos mismos 4 tipos de envejecimiento de la clasificación de Glogau. En un tipo 1, en donde no hay arrugas, paciente entre 20 y 30 años, pero viene y quiere tener una mejoría, ¿no? Pacientes, allá me pasa a veces con gente que sale en televisión, ese tipo de cosas, que son jóvenes, su piel uno la ve y la ve en muy buenas condiciones, pero igual quieren prevenir. O sea, no quieren llegar a los 50, 60 teniendo problemas. Entonces, por supuesto que se les puede ayudar. ¿Qué necesitamos en esos casos? De repente un tensado facial, con Erbium YAG, con neodimio, con un láser de alejandrita inclusive, ¿no? Una radiofrecuencia, un plasma rico en plaquetas. Entonces, a lo que voy es a que no todo es de frente, le pasamos la planadora con el CO2 fraccionado, ¿no? O sea, sí, se pueden usar parámetros suaves y demás, pero también pienso que cuando uno busca problemas, llegan los problemas, ¿no? Entonces, si un paciente que de pronto no necesitaba algo y se lo hacemos, comienzan a veces las complicaciones, ¿no? Entonces, yo particularmente en pacientes en que he visto una piel en unas condiciones espectaculares, soy el primero en decirle que no le vamos a hacer un láser, ¿no? Que vamos a recurrir a otros métodos, que va a usar cremas, que va a usar otras cosas, pero no necesariamente todo es láser, ¿no? Para un tipo 2, en donde ya hay léntigos, entonces eso nos haría usar láseres que quiten un poco el pigmento, como la alejandrita, el colorante pulsado. Hay aparición de arrugas dinámicas, entonces ya puede entrar a tallar un CO2, puede entrar a tallar un Erbium YAG, la radiofrecuencia. En todos estos casos también, ahora que lo veo que no lo he colocado, pero inclusive la luz pulsada intensa en muchos de estos casos ayuda, ¿no? Los láseres NIR, los cercanos a infrarrojo, también ayudan porque generan calor, generan colagénesis, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Ahora sí hagamos el ejercicio todos juntos, ¿no?
para un fotodaño tipo 3, ¿no? Donde ya hay unas discromías que se hacen más evidentes, telangiectasias, algunas queratosis, arrugas ya en pasivo inclusive, un paciente de aproximadamente 50 años o más. ¿Qué cosas podemos comenzar a aplicar ahí? ¿Qué opinan? CO2, sin duda, ¿no? Vamos, sin miedo. Erbium. Radiofrecuencia igual, o sea, podemos seguir usando la misma batería de cosas, ¿no? O sea, sin temor, ¿no? Podemos seguir usando la misma batería de cosas. Probablemente vamos a requerir más sesiones, probablemente vamos a necesitar otros parámetros de uso, probablemente, pero finalmente las cosas que hacemos están ahí, ¿no? Y para un fotodaño de tipo 4, lo mismo, ¿no? Es un cutis que se pone amarillo grisáceo. Sí, doctora. Hay un tratamiento que se llama terapia fotodinámica. También, para claro. Las personas que tienen fotodaño, el metilaminolegulinato y una lámpara roja, Actilite, y se trabaja retrocediendo todo lo que es las células que tienen el ADN dañado, Claro. sea el epitelioma, queratosis actínica, fotodaño crónico y retrocede por completo. Claro, y hay opciones ahora, ¿no? Con las luces LED, hay montones de cosas, ¿no? Nos hemos centrado un poquito en el láser porque es el tema que nos trajo a esta grata visita por aquí, pero en realidad las oportunidades y las opciones son, o sea, si hablamos desde el punto de vista de medicina estética, hay otro tanto de cosas que se pueden hacer, desde aplicar vitamina C, ácido hialurónico microlizado, o sea, tenemos montones de opciones, ¿no? Nos hemos centrado un poco en el tema láser, pero yo ahora, después de 8 años usando diferentes tecnologías láser, ahora ya no apuesto tanto por las monoterapias. O sea, si el paciente va a hacer láser, además, o sea, antes yo quería ver el resultado y que el paciente se enamorara del resultado del láser. Ahora, a veces, además de eso, le indico una buena crema con ácido hialurónico, con vitamina C, le indico o sea, para que además mantenga en el tiempo el resultado de su tratamiento, ¿no? Y no tenga que estar no, al inicio yo hacía eso, ¿no? Doctor, ¿y ahora qué tengo que hacer? Nada, bloqueador solar y te veo en un año, ¿no? Entonces, ya esa soberbia va quedando un poco de lado, ¿no? Sí, es bueno el resultado, sí, el paciente podría estar solo con bloqueador, pero también podría estar con otras cosas, ¿no? También podríamos seguir mejorando el aspecto de su cutis. Entonces, ya no apuesto tanto ya por las monoterapias, ¿no? Sí es necesario seguir o incrementar la batería de cosas o las opciones que tenemos para darle al paciente. Y bueno, con esto agradecerles a todos por la atención. Más que mi intención no ha sido generar polémica con los tratamientos, porque finalmente están, y cuando veamos resultados nos enamoraremos de los resultados, sino de lo que se trata es de despertar un poco eso que va más allá de lo que nos ofrece el manual de un equipo, ¿no? Compramos un láser y siempre nos dice para qué lo debemos usar. Hagamos eso porque lo hemos comprado para eso, pero también comencemos a ver las otras cosas que puede hacer ese equipo, ¿no? Entonces, saquémosle la mayor rentabilidad, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de conocimiento, ¿no? Y eso es un poco lo que he querido motivar con esta charla. Tienen ahí, ahora es más fácil, creo yo, comunicarse por redes sociales que por correo inclusive, entonces cuando quieran, ahí hay una página de Facebook en la que con toda la tranquilidad y seguridad, tan pronto vea el mensaje voy a intentar contestarlo. Y están invitados también, si en algún momento alguno de ustedes quiere pasar por Lima, quiere estar por ahí unos días en la clínica viendo algunos de estos tratamientos, tenemos ahí algunas longitudes de onda interesantes, intentamos innovar con algunas cosas, pero siempre acompañado del conocimiento, ¿no? O sea, no es mandarse por mandarse. Yo comencé así, o sea, fui muy intrépido, aprendí de mis errores y bueno, después cuando uno comienza a investigar un poco más se da cuenta de que se pudo haber ahorrado los malos ratos si leía desde antes, ¿no? Entonces ahora intento que sea al revés, ¿no? Siempre las cosas que vamos incorporando, innovando, van de la mano con haber revisado, haber visto resultados de otros colegas y haber tenido, digamos, la libertad o la posibilidad de saber que no vamos a causar un problema, ¿no? Hay un principio en la medicina que es primum non nocere, ¿no? Entonces, primero no hacer daño, ¿no? Y yo creo que de eso se trata también el láser. Muchas gracias por la atención.
Sí, como digo, ¿no? Uno siempre va recuperando información valiosa de otros colegas, ¿no? Entonces, a mí me toca, tengo un buen amigo de la universidad que es un cirujano plástico que hace mucha medicina regenerativa, que es Iván Hernández. Él ha desarrollado muchísimo el tema, ya no el plasma solamente, sino los concentrados plaquetarios, los factores de crecimiento. Hace mucha medicina regenerativa y de hecho más de una vez ha estado por aquí en diferentes momentos, diferentes congresos, aportando un poco sus conocimientos. Y él me motivó un poco a hacer eso. Y me decía, tú confía en lo que yo te digo, gotéalo, masajéalo, no necesitas estarlo inyectando. Entonces, la mejor manera de mostrarlo fue esos trabajos de investigación. He mostrado un caso porque la idea era dar un vistazo nada más, pero ahí están todas las fotografías de los otros casos. En todos ellos se ve una diferencia entre uno y el otro. Uno podría pensar que las condiciones no son las más asépticas, no son las más adecuadas. En realidad, el organismo humano siempre nos sorprende con los resultados, ¿no? Y sí, o sea, yo también era incrédulo de, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué va a hacer? He comenzado a hacerlo ya metiendo triamcinolona en las cicatrices, haciendo algunas otras cosas y también funcionan, ¿no? Por ahí hay un colega en la clínica que está comenzando a trabajar en algunos pacientes con vitamina C tópica después del CO2, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo o queriendo generar un poco de eso porque ahora es todo un tema el Delivery Drug System, ¿no? Que es cómo meter drogas a la piel. Entonces, entre las cosas está... sí, así es. Post tratamiento, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que al paciente le sacaron la sangre mientras se le anestesiaba, mientras se le preparaba, y está todo listo ahí, y tan pronto termino el CO2, cargo mis jeringas y gotea. ¿Cuánto ha pasado? Un par de minutos. Te quería agregar algo del tema de premedicación. Que es verdad, hay una tendencia en el mundo a no usar antibióticos. Sí, menos es más, pero hay ¿no? un tema, una experiencia personal, ¿no? Que si bien los antivirales es fantástico y demás, yo sigo usando una premedicación con cefalexina. Digo, ¿por qué? Porque el paciente se va del consultorio y no lo tenemos para poder controlarlo. No sabemos si el paciente se higieniza cuando se limpia y demás. Claro. Ya me ha tocado vivir una estafilodermia. Ya, ok. Ya, claro. No perdemos nada. Sí, no perdemos nada. No digo que no se haga. O sea, hablo desde mi experiencia, yo no lo hago. En aquellos he tenido pacientes, como le digo, mis mayores complicaciones infecciosas post-láser han sido brotes de acné, más que otra cosa, ¿no? Nosotros lo hacemos el coridecinerón, pero no hacemos overlapping. Hemos tenido bastante hiperpigmentación postinflamatoria. Lo máximo que podemos llegar a hacer es un overlapping de un 10%, no más que eso. Vos usás hasta un 50%. Sí, claro. Y no has visto hiperpigmentación. Y veo menos hiperpigmentación, que es lo curioso. Y como digo, siempre, y analícenlo un poco esto, quienes trabajan con CO2, a mí lo que me llamó la atención fue el hecho que las hiperpigmentaciones siempre tenían la forma del disparo. Si usé un disparo rectangular, era rectangular. Sí. Entonces dije, ¿cómo difumino esto, ¿no? Entonces, a veces me pasa, yo ya, por un poco cuestión de la práctica, yo normalmente trabajo rápido, ¿no? O sea, pongo disparos a 0,25 segundos en el core de candela y avanzo rápido, ¿no? Entonces, a veces inclusive mi mano se llega a mover más rápido que el disparo en sí, ¿no? Entonces eso difumina un poco. Si queremos ser muy estrictos académicamente, de repente esa concentración de disparos que yo la programo al 5% en la máquina, al moverme rápido termina no siendo 5, sino 3%. O si lo queremos ver de otra manera, si mi mano está en movimiento, de repente no penetró todo lo que tenía que penetrar, sino que es un disparo que termina siendo... Pero estamos hablando de, no sé, pues, 20 disparos dentro de 200 que se hacen en el rostro, ¿Y haces ¿no? técnica de focalizada también? No, yo lo hago siempre en contacto, Una ¿no? sola pasada. Una sola pasada, pero haciendo este overlapping importante, ¿no? Siempre hago 2 pasadas. Sí, hay quienes pasan hasta 4 veces con el core, he visto gente que pasa 4 veces con el core, ¿no? No, claro. Ahora, yo particularmente no uso para los que también comparten este equipo core de candela, no uso el Fusion. Prefiero pasar dip y luego programar mid y pasar encima, antes que usar un Fusion, ¿no? Y ya algunas otras, digamos, detallitos, ¿no? Si tengo una secuela digamos, muy profunda en punzón, una huella de varicela, una cicatriz muy hundida,
pongo un modo Classic, por ejemplo, y me desgasto los bordes y luego paso un dip, ¿no? Y luego paso dip. Entonces eso me ayuda a que el resultado se vea en menos tiempo, ¿no? Que no fue el caso de esa huella de varicela. A mí, yo veo la cara de ella y veo todo perfecto, pero yo me centro mucho en su huella de varicela, porque en realidad solamente pasé el dip, pasamos las plaquetas y el resultado a mí me llamó muchísimo la atención. Doc, ahora Sí. al hacer el logabla, 2, 3, 4, 5 veces, obviamente que aumenta la potencia del láser. Ajá. ¿Vos de alguna forma bajás esa potencia para que...? No, No. no. ¿Trabajás con esa Sí, potencia? sí. Ahora, ¿yo dónde bajo mi potencia normalmente, no? En la nariz y en la frente. Ni siquiera en los párpados. Yo el párpado superior sigo disparando con la misma potencia que disparé en la mejilla, ¿no? Pero en la nariz, normalmente la nariz no tiene tanto problema, la piel es más tensa, más delgada, ¿no? Y la frente sí es, por lo menos en mi experiencia, es más sensible al paciente siempre, ¿no? Ya, otra cosa que es importante, ¿no? Normalmente fijo límites con el paciente sentado. Cuando el paciente se acuesta, sobre todo si tiene la papada como la mía, una vez que se acuesta todo se distribuye distinto. Entonces normalmente un lápiz blanco o una cosa así y demarco hasta dónde quiero llegar. Si el paciente yo le veo mucha flacidez en el cuello, voy un poco más abajo, ¿no? Para generarle un poquito de tracción. Si no veo eso y de pronto es un paciente que más está, digamos, un adolescente o un adulto joven que lo que quiere es borrar sus huellas de acné, entonces voy hasta el borde de la raíz del mentón. ¿Haces siempre pan facial? Sí, o sea, como nuestros fototipos son altos, yo intento convencer al paciente que viene porque quiere pues, focalizarse en sus secuelas en las sienes, yo lo intento convencer de que es mejor que se haga todo el rostro, ¿no? Por un tema de discromías, por un tema de... Además, siempre uso 5, yo difícilmente, 3 bajos en un fototipo ya muy alto, ¿no? Bajo a 3 solo en casos ya muy particulares, pero por lo general manejo 5 y aún así termino haciendo ese overlapping siempre, ¿no? Lo otro es que en estos pacientes que se les hace varias sesiones, si son fototipos altos, prefiero ya distanciarlos un poco, ¿no? Eso es lo otro, ¿no? Pero más allá de eso, los parámetros... No, me refiero a distanciar entre sesión y sesión, el tiempo entre sesiones, que yo normalmente lo hago cada 2 meses, pero en estos pacientes a veces les sugiero, mira, vienes a los 2 meses, vemos cómo está tu piel, y a veces les sugiero esperar un poquito más, ¿no? Ya, en el post-tratamiento inmediato. Yo normalmente cito a mis pacientes a la semana. O sea, yo le hago tratamiento independientemente del día de la semana que lo hagamos, regresa en una semana. Esa semana, solo agua. Solamente agua. Y le digo, no te pelees con la crema. Si tu piel está un poco grasosa porque le doy vaselina, porque le doy algo de esto, no te pelees con la crema. Saca lo que puedas, seca, digamos, con un papel toalla, no seas enérgico. Y ya a partir del 3.º o 4.º día, sí podría, estando bajo la ducha, con la yema de los dedos o con la palma de la mano, ayudarse a que vayan cayendo todos los puntitos que dejó el láser, ¿no? Pero les sugiero utilizar solamente agua. Terminada la semana, cuando vienen a la consulta, si veo que ya está todo bien, si quedaron por ahí algunos puntitos, ya les sugiero que lo termine de sacar o que se ayude con alguna crema de repente, pero ya a partir de ahí, bloqueador solar, sí, después de la semana, ¿no? La primera semana le pido que se cuide, que no se exponga, que use solo agua. Soy muy minimalista en ese sentido, ¿no? O sea, ¿Contraindicaría, además de las cremas corticoides que escuché que lo dijo, el uso, por ejemplo, de aloe vera o algunos otros comestibles? No, se puede usar. Hay pacientes que a veces se comunican al 2.º día, al 3.er día y dicen, doctor, mi cara sigue caliente, ¿qué puedo hacer? Compresas de manzanilla, puedes usar lo que quieras, ¿no? O algún descongestivo, usamos también mucho, que es un efecto placebo en realidad, pero usamos mucho los aguas termales, ¿no? Eso, sí, ¿no? Entonces refresca, calma, ¿no? Otra pregunta, cuando usted habló de la aplicación a través de la mucosa, ¿ha visto algún tipo de caras? No, la mucosa reacciona súper bien. Nada, no, la mucosa es súper noble, ¿no? La boca humana, además, tiene una cantidad de bacterias que en realidad si sobrevive sola ya es bastante, ¿no? Entonces, difícilmente hay complicaciones a ese nivel, ¿no? Una pregunta, ¿qué pasa con los pacientes, por ejemplo, que están tomando alguna medicación fotosensibilizante? ¿Hay alguna especie de guía
En realidad está poco desarrollado, ¿no? Tomamos reglas generales, ¿no? Si es isotretinoína, yo espero 3 meses, hay quienes esperan 6, pero como decía la doctora, ya hay reportes actualizados que dicen, dale nomás, ¿no? Entonces, en realidad hay poca información, digamos, estricta al respecto, ¿no? Entonces, en realidad esto es lo que a cada uno lo va a sentir cómodo, ¿no? O sea, por decirte una cosa, o sea, yo voy a buscar ahora la información que es... ¿Problema con medicación fotosensibilizante, doctor? No, y tuve un paciente al que después de, o sea, estando en plena sesión de CO2, me dijo que estaba tomando isotretinoína. Sí, a mí también me pasó. No, pero la isotretinoína no como fotosensibilizante, sino por el efecto De resequedad, la ¿no? atomización. Claro. Pero medicación fotosensibilizante, hay un montón de medicación Sí. fotosensibilizante. El tema es que en toda la bibliografía siempre hablan cuidado con la medicación fotosensibilizante. Pero no dicen cuidado con qué, Hace ni cuánto poco, tiempo, le claro. ayer le envié a Pablo Naranjo un artículo donde dice que en realidad la medicación fotosensibilizante es para los que trabajan con longitudes de onda UVA, VB, hasta 400 nanómetros. Entonces ahí hay que tener cuidado. Claro. Arriba, en 700, 1000. Sí, no, y yo me dedico a preguntarle a todos si han tenido problemas con medicación fotosensibilizante. Nadie dijo que tuviera problemas, porque la medicación fotosensibilizante es como lo dice, a la luz del día o a la luz del sol. Así es, No que es una longitud de onda muy distinta, sí. sí. Trabajamos con láseres. Claro, sí, que es muy distinto, ¿no? Ahí habría que tener, digamos, cuidado con los exímeres, ¿no? Los láseres para vitiligo, para psoriasis. Exactamente. Con eso, Para acné. básicamente, claro, ¿no? Básicamente. Tópico, le damos, en la clínica trabajamos con preparados dermatológicos. En esos casos, si hubo brote, le doy un tópico con eritromicina, clindamicina, betametasona para ayudarlo a que baje rápido, pero ya lo trato tópicamente nada más, ¿no? ¿Con qué? Son preparados con eritromicina, clindamicina, betametasona. Betametasona. Sí. Agrega. Sí. En esos casos, ¿no? Profilaxis para pigmentación después, post del tratamiento. Lo que hago es, yo cito normalmente a los pacientes a la semana. Si yo veo que en un paciente, porque errores cometemos todos siempre, veo algún área particularmente eritematosa, entonces sí, ese es un área que muy probablemente se va a pigmentar, ¿no? Entonces, en esos casos le pido al paciente que regrese una semana después. Y ahí comienzo con una crema con mandélico coico, con hidroquinona en algunos casos. La hidroquinona ahora yo la uso muy poco, sin embargo, en pigmentación postinflamatoria sigue siendo mejor que el mandélico coico, ¿no? Sí. A partir de los 15 días del láser, no lo uso antes, ¿no? Entonces ya en ese paciente sí, bueno, si eventualmente se va a hacer otra sesión, ya lo mantengo previo, ¿no? No, yo no hago ese método, o sea, yo he visto hacer ese método, yo no lo he usado. O sea, disparar por dentro de la mucosa no lo he hecho yo todavía. He visto el método, ¿no? Pero yo particularmente no lo he usado. Lo hacen con Erbium, no con CO2. ¿No? He visto que lo hacen con Erbium porque hace más retracción, ¿no? ¿Y el que usó para la bolsa del párpado inferior y las patas de gallo, cuántas sesiones hizo y cómo lo hizo? En esa foto de esa paciente es una sola sesión con CO2. Allí yo por lo general en pieles como la de la paciente uso un core de 70 con el equipo de Candela, 5% del fraccionamiento y lo mismo, este pasaje de overlapping. O sea, como te digo, yo particularmente bajo mi potencia solo en la frente y en la nariz. En el resto sigo usando en promedio 70. En modo dip, efectivamente. En modo dip. ¿Alguna otra duda? Bueno, queríamos muchas gracias. agradecerle al doctor que nos haya acompañado con toda esta experiencia y también agradecer mucho a Tecnoimagen que hace ya más de 5 años nos viene apoyando con todos estos eventos de Tecnosummit y hicieron que también dio la posibilidad de poder traerlo. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ustedes.